amigos, gracias por estar con nosotros una vez más en Mejor Amigo Conexión. Les saluda su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones. Y el tema del día de hoy es un hombre nuevo. Y para ello tenemos de invitada nuevamente a Rebeca Hernández. Rebe, bienvenida. Hola Joel, hola Jorge, mucho gusto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Al contrario, Rebe. Y tenemos ya al conocidísimo Jorge Díaz. George, amigo, ¿cómo estás? Bien, Joel, bien, Rebe, saludos, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Perfecto, amigo. Pues bueno, vamos a continuar. Hemos estado hablando de la gracia infinita de Dios, hemos estado hablando de su sacrificio, de la salvación, pero este tema importantísimo de un nuevo hombre. ¿Por qué un nuevo hombre, Jorge? ¿Por qué la Biblia habla acerca de un nuevo hombre con la gracia de Dios? Bueno, un nuevo hombre porque precisamente dice en la Biblia que cuando nos acercamos a Dios, Dios hace todas las cosas nuevas. Obviamente, cuando te acercas a Dios, tratas de meter la palabra de Dios o la mentalidad de Dios a tu mente y por consecuencia cambian tus actos, tus acciones. Entonces, pues te hace pensar diferente y como tus acciones son muy marcadas en el cambio voluntario, cuando tú lo adquieres para sí mismo, baja la redundancia, pues empiezas a cambiar como persona, ¿no? Empiezas a mejorar y empiezas a ser un mejor ser humano, un mejor hijo, un mejor padre, un mejor ciudadano en todas las áreas y ámbitos. Entonces, en ese sentido, Dios nos hace una nueva persona, una nueva criatura y adquirimos la salvación espiritual después de esta vida. Entonces, pues somos un nuevo hombre y para Dios las cosas viejas pasaron. Quiere decir que así como te conocieron algunas personas, cuando tú te acercas a Dios, pues cambias tanto que a veces no te reconocen en tu sentir, en tu actuar y demás. A eso se refiere esa parte de un nuevo ser humano. Obviamente, pues es la misma cara, el mismo estuche, ¿no? Lo mismo es lo que van a reconocer. Claro. Y bueno, también estábamos hablando que al relacionar un nuevo hombre, pues está muy pegado, muy conjugado con lo que es el bautismo. Rebe, ¿por qué hablamos de un nuevo hombre con la gracia de Dios? Gracias Joel. Sí, muy bien. Mira, retomemos algo, ¿no? Para que vayamos en esa línea. Lo que separó a Adán de Dios en el huerto fue esa desobediencia que Adán mismo puso en su corazón al obedecer antes a su mujer, antes que a Dios. Entonces, viene Jesús cumpliendo N mandatos, cumpliendo toda la ley que se establecía, que nosotros en nuestras fuerzas no podemos, la cumple, Él muere en la cruz y resucita al tercer día, ¿no? En esta resurrección, nosotros somos contados. Nosotros ya no estamos en esa muerte del pecado, sino venimos a vida con esta muerte, con esta resurrección, con todo este trabajo que hizo Jesús para que nosotros pudiéramos estar ya con Él. Como lo hemos venido diciendo en las otras grabaciones, si no las han escuchado, por favor, escúchenlas. Es un despertar ahora, ¿no? Ya Él hizo todo el trabajo, ya cumplió, ahora nosotros nada más venimos por gracia. Él cumplió, Él hizo toda la chamba, ¿no? Entonces, ahora lo que nos toca a nosotros es creer y obedecer. Entonces, algo que venía diciendo también George, que era en cómo cambiamos, es algo que a mucha gente le cuesta un trabajo creer o asimilar. Muchos que no conocen de Dios siempre van a decir, el hombre no puede cambiar, así es y así va a morir. No es cierto, Dios te cambia, Dios nos cambia, nos transforma. Es un cambio increíble que vamos a empezar cuando tú aceptas a Jesús. Cuando aceptas a Jesús y empiezas a llenarte de Él leyendo su palabra. Nosotros no venimos al mundo así como, pues no fuiste deseado o N cosas que nos dicen, ¿no? O que vamos perdiendo la confianza en nosotros mismos. Jesús al tomarnos en sus manos nos dice, hey, yo te amo, ¿no? Y yo te he dejado, prácticamente nos deja el camino para que nosotros lo sigamos y nos dejó su palabra en la Biblia.
Entonces, una vez que nosotros tomamos esta decisión y empezamos a leer su palabra y empezamos a llenarnos de él, nos llenamos cada día más de ese conocimiento que viene de lo alto, porque bien sabemos que la Biblia pues es inspirada por Dios, va cambiando algo, vas transformando tu mentalidad, vas transformándote a ti mismo, porque aquí en el mundo antes de Dios, pues tú crees N cosas, ¿no? Todo el mundo dice, no, pues hay que creer en esto, o es mejor esto, etcétera. Lo que nos saca de algo correcto, de una línea que quiere Dios, algo bien, algo bonito que quiere Él para nosotros, ¿no? Esta convivencia, esta unión con Él. Entonces, una vez que tú empiezas a leer y a conocerle más, solito vas a ir dejando todas las cosas de las que te llenabas antes, ¿no? De las que te afanabas incluso. Este nuevo nacimiento viene con con entender esto, ¿no? Que ya hubo alguien antes de, ahora sí, como bien dice, ¿no? Antes de Cristo, fuiste una persona que no conocía. Al seguir llenándote de la palabra de Dios, al seguir alimentándote de esta palabra, de este conocimiento, de esta sabiduría, y permitir que esto no se quede tampoco nada más en palabra, ¿no? Sino que lo llevemos a la acción, que permitamos que si dice la palabra, ¿no? Pues perdona, y tú perdonas, que si dice no mientas y dejas de mentir, todo esto te va a ir transformando. Entonces, este bautizo, que también es algo que todo cristiano debe de hacer, lo haces ya en un momento en el que tú estás consciente de lo que estás creyendo, lo haces por fe, lo haces incluso por amor, por obediencia, y empieza a cambiar todo, ¿no? No es algo como mágico, lleva todo su proceso. Gracias, Joel. Ok, pues sí, Rebe, tienes mucha razón en ello. La escritura, como bien lo decía Jorge, dice que todas las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, incluyendo pues a una persona, ¿no? Pero Jorge, cuéntanos, a mucha gente le parece increíble la parte donde tú puedas cambiar. Como bien lo mencionaba Rebe, la gente dice un ser humano no puede cambiar. Pero cuando entra Cristo en tu vida y tienes parte de su gracia, la escritura es clara cuando dice todas las cosas son hechas nuevas. ¿Puede cambiar un ser humano cuando recibe al Señor en su corazón y cuando recibe parte de esta gracia? ¿Realmente cambia ese ser humano? Sí cambia, quizá no al 100% porque sí es complicado, es difícil, es un trabajo que lleva mucho tiempo, lleva muchos años, en algunos es más notorio a tiempo corto, en otras personas lleva un poco más de tiempo. Siempre vamos a tener debilidades, defectos, errores y demás, precisamente por eso siempre vamos a necesitar de Dios y es necesario siempre estar cerca de Él. Dice en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, son hechas nuevas. Hay gente que pide una segunda oportunidad o quisiera una nueva oportunidad, volver a nacer o volver a hacer las cosas diferentes. A lo mejor el pasado ya no se puede cambiar, pero sí se puede perdonar, se puede sanar, y de aquí en adelante, es decir, de hoy en adelante, siempre hoy en presente en el sentido literal, puedes tomar esa decisión. Hoy voy a hacer las cosas diferente. Hoy no más a esto, hoy no más a aquello. Te vas a equivocar, sí, vas a cometer errores, sí, pero como está escrito, pues cuando tú estás en Cristo, es decir, eso se refiere a que la Biblia de sí misma habla de que la mente de Dios está escrita o plasmada en la Biblia. Así está conformada la palabra de Dios. Cuando tú cambias tu mentalidad, lo que les comentaba hace rato, bueno, lo que les decía en alguna ocasión, cambias tu mentalidad, cambian tus acciones por consecuencia. Y eso a la gente cercana le cuesta trabajo verlo, notarlo, comprenderlo, incluso aceptarlo o asimilarlo. No faltará quien te diga, es que tú que robabas, tomabas o hacías esto, aquello, bla, 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 bla. Nunca va a faltar. El otro punto es también que mantengas esa certeza de que tú le crees a Dios, de que si tú estás en Cristo, es decir, cambiando tu mente, vas a tener esa catarsis, es decir, así como hubo el antecedente de Cristo
que marcó el antes y después de Cristo en la historia, con el eco en la historia, así puede marcar Cristo tu vida de ahora en adelante. No importa la edad que tengas, no importa lo que hayas hecho, no importa si estás o no en la cárcel, no importa si la pisaste, ya sea para ayudar o para que te hospedaran ahí, ¿no? No importa si estás o no en un hospital, o hiciste o te hicieron cosas. Dios siempre te va a aceptar tal y como eres. Dios te va a perdonar si tú genuinamente pides perdón a Dios. Y ahí hay un punto también muy importante. Para que todo esto suceda y se accione, pues no solamente es aceptar la palabra de Dios, es decir, leerla, estudiarla, analizarla, pensarla poco a poco y ponerla en práctica. Solamente es eso en teoría. Pero tienes que estar en comunión con Dios. El arrepentimiento tiene que ver, es muy importante porque hay dos cosas, se puede confundir con otra palabra, ¿no? El arrepentimiento es cuando tú dejas ya de hacer las cosas que eran malas o que son nocivas para ti y o para otras personas. Ese es el arrepentimiento, ¿no? Chin, la regué, reconozco, ¿sabes qué? Perdóname, la regué. Y sigues adelante, sigues con ese cambio, con esa transformación. Pero es muy diferente a cuando vuelves a hacer lo mismo y dices, híjole, tengo el remordimiento. Eso quiere decir que solamente sí te sientes mal, pero lo vuelves a hacer y no te importa. Esa es la diferencia, ¿no? Entonces Dios nos llama al arrepentimiento. Y a eso se refiere en 2 de Corintios 5:17, precisamente, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Quiere decir que tú, si ya aceptaste el perdón de Dios, ya te perdonaste, tienes que seguir adelante. Las cosas viejas pasaron. Dios ya no se acuerda de lo que fue, de lo que hiciste o de lo que te hicieron. Y dice, aquí son hechas nuevas. He aquí, es decir, de aquí en adelante, ya todo es nuevo, borrón y cuenta nueva. Tu saldo está pagado, lo pagó precisamente Jesús en la cruz. Y tú sigues adelante, y tienes que seguir con ese cambio, ¿no? Con esa catarsis y poner las cosas en práctica, ¿no? Para que pues surta efecto precisamente ese cambio y realmente seas una persona nueva. Claro. Rebe, una pregunta que tal vez muchas de las personas que nos están viendo o escuchando se hace. ¿Cómo saber que de verdad eres una nueva persona por medio de esta gracia? ¿Cómo te das cuenta que realmente eres una nueva persona al momento de recibir a Cristo en tu corazón? Ok, Joel, bueno, pues lleva su tiempo, como lo mencionábamos. No es algo así como que cae de iluminación, ¿no? O sea, no, aquí no hay cosas mágicas. Aquí todo lleva un proceso, aquí todo lleva un paso 1, un paso 2, es un crecimiento, porque como bien sabemos, y como lo mencionaba, voy a regresarme otra vez, nos separamos de Dios, ¿no? Y nosotros seguimos creciendo físicamente. Nosotros, nuestro crecimiento con el alimento normal, todo siguió su curso. Pero ese crecimiento con Dios se quedó estancado, se quedó chiquito, ¿no? Nosotros ya estamos hasta por acá. Entonces tenemos una estatura dispar. Viene este crecimiento con la palabra de Dios y vamos a empezar a subir de nivel poquito a poquito. Pero todo lleva, como te decía, es un tiempo, no es algo que se da de la noche a la mañana, no, porque nosotros estamos llenos de vicios, estamos llenos de basura, de cosas que no, o sea, que nos hemos metido en la cabeza pensando que son correctas. Y pasa como cuando Jesús entra al templo, y espero que se acuerden de esta parte, y hay vendedores dentro y hay gente que está profanando el templo y todo. Y llega Jesús, se molesta, dice, y empieza a echar todo, ¿no? Empieza a sacar toda esa basura. Él nos ve a nosotros como su templo y va a ir sacando todo esto. Entonces llega un momento en nuestras vidas, de todos nosotros, en que hemos dicho que el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, que ya habita en nosotros, que hemos ido alimentando en este crecimiento que te decía, nos hace ver esa verdad, ¿no? Y decir, es que esto no es así, esto es acá. O sea, como lo dice Jesús, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Y en esa verdad
nosotros nos estamos llenando de Él. Entonces, incluso llega un momento también en que cuando vemos que hay algo que está mal y estamos como tentados a hacer eso, decimos, no, esto no está bien, no, ya algo en ti ya no te deja, ya no estás tranquilo, ya no estás a gusto. Y voy a retomar aquí por ejemplo, ¿se acuerdan de la escena cuando Jesús estaba en la cruz? Estaba entre dos ladrones. Es curioso cómo estos ladrones tenían la actitud que incluso ahora el humano tiene, ¿no? Uno que se estaba burlando de él y otro que decía, es que no te burles de él no ha hecho nada, ¿no? Incluso le dice, perdóname, y bueno, él mismo presenta o muestra ese arrepentimiento hacia los hechos que hizo, pero el otro no se arrepintió, ¿no? Entonces aquí vemos los dos tipos de personas que hay, uno que se arrepiente y otro que no. ¿Y qué le dice Jesús? De cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de persona? Y debemos de empezar a escudriñar nuestro corazón para saber qué tipo de personas, qué tipo de persona eres. ¿De qué lado estás? ¿Del que se arrepiente? ¿O del que pide perdón? ¿No? Del que dice, recuérdame. Y Jesús no lo deja. Y así es, Jesús no te va a dejar. Lo importante aquí es que reconozcas tu falta, pero fíjate también ahorita que dije eso, muchas veces cuando estamos conociendo de Dios decimos, pero pues yo no soy tan malo, ¿no? O sea, no sabemos qué tan malos somos. Por eso es importante llenarnos de la palabra de Dios, leer, y permitir que el Señor nos vaya mostrando. La Biblia no es un libro que solo lees, es un libro que te escudriña, es un libro que te muestra, es un libro que te revela. Es el manual de nosotros, ¿no? Del hombre. Tiene tanta sabiduría que puedes encontrar ahí hasta el consejo más sencillo como no sé, algo muy, muy, muy elaborado, muy cañón, ¿no? Entonces, claro, es súper importante que nos llenemos de esa palabra, que la conozcamos, que identifiques tu corazón, que reconozcas cómo estás, que digas, bueno, la verdad es que sí miento, ¿no? La verdad es que si miento, si maldigo, si hago esto, porque pues así estábamos antes. Pero Dios dice, ya no más, ya no más. Eso no, eso ya era tu viejo tú, pero yo voy a hacer algo nuevo en ti, ¿no? Entonces a veces nada más hay que permitirlo, hay que obedecer, que eso es algo que le cuesta mucho al hombre, obedecer. claro, Gracias, Jorge. claro. No, bastante trabajo. Digo, el ser humano por naturaleza es rebelde, ¿no? No quiere tener autoridad encima de él, sino quiere esa supuesta libertad. Y pues en muchas ocasiones sabemos que eso no lleva a nada bueno. Pero Jorge, cuéntanos, hay personas que no conocen del Señor, que o están en proceso de conocerle, y te dicen, bueno, si de verdad Dios cambia la vida de una persona, si de verdad tiene esa gracia, esa persona puede cambiar a un violador, puede cambiar a un asesino, puede cambiar a una persona que ha cometido las peores atrocidades. Y la respuesta, pues según la Biblia, es sí, porque la Biblia dice que todas las cosas son hechas nuevas. Pero ¿qué nos puedes decir acerca de este tema? ¿Estas personas que tienen ya la gracia de Dios realmente son diferentes? Sí, claro que sí. Es lo que decíamos, ¿no? Acerca del cambio de la mente, una catarsis para que es un suceso muy fuerte en la vida de una persona que te hace cambiar tus actitudes y tu padecer. Cuando tú permites que Dios impacte tu vida y tu mente, tu corazón, tus deseos, tus anhelos y todo eso se lo entregas a Dios, Dios empieza a trabajar en ello, empieza a revisar, a escarbar y dice, esto es basura, esto lo tiramos, esto lo dejamos, esto lo vamos a perfeccionar. Y Dios siempre nos está llevando a la perfección. Y eso se va notando poco a poco, se va notando con el tiempo. Dice precisamente en Efesios 4:24, y os vistáis del nuevo hombre, el cual en la semejanza de Dios, Dios ha sido creado, en la semejanza de Dios, perdón, ha sido creado en santidad de la verdad. Entonces quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Dios, pues Dios nos hace santos. Quiere decir que no somos perfectos, pero la palabra santo se refiere o significa
precisamente apartado del mal. Quiere decir que Dios nos empieza a lo mejor a limitar las amistades familiares, cosas, situaciones que nos estaban alejando de Dios, que nos pueden distraer de Dios. Entonces, de esa manera también Dios va filtrando de manera actual, de manera concreta. Nuestra mente la está apartando de ello, de las tentaciones, de nuestras debilidades. Entonces, pues al hacer eso, en ese momento es cuando Dios nos está revistiendo, es decir, nos está transformando. Por lo tanto, hay que ser dóciles a lo que Dios nos dice. Sabes que ya no te juntes con tal persona, ya no te juntes con tales situaciones porque te llevan y te provocan pues cosas nocivas, cosas malas, o a tu familia, ¿no? Un ejemplo claro, pues tenemos ahí a Saulo, a Pablo, que este hombre pues era un asesino literalmente y mataba a los cristianos, los perseguía. Pasó un tiempo e irónicamente él, siendo una persona con un doctorado, por así decirlo, siendo políglota, Fariseo de fariseos. religioso, fariseo de fariseos, exactamente, un conocedor de la palabra, en teoría. En la práctica, pues era todo lo contrario, era un perseguidor, era un acusador y una persona que señalaba. La iglesia, es decir, los primeros cristianos de la iglesia primitiva, le tenían miedo. Cuando Jesús se le presentó a él, dijo, ¿por qué me persigues? Jesús no era perseguido literalmente pues por Pablo, porque ya había ascendido, pero sí estaba dentro de las personas en aquel entonces que eran parte de la iglesia. La iglesia no es el edificio, es la persona. Entonces, de esa manera perseguía indirecta o directamente Saulo a la iglesia y los mataba. Él consentía en asesinarlos, literalmente. Cuando él tuvo esa conversión, esa catarsis en su vida, ese momento fuerte, él no lo buscó, Jesús buscó a esa persona. Dios nos llama, Dios nos busca y Él nos da ese regalo de la salvación, nos pone la convicción. Entonces, él padeció esa parte, incluso tuvo una situación visual, no podía ver, no podía distinguir ya las cosas literalmente, pero era una semejanza de su viejo hombre, una muestra de su viejo hombre, de su vieja personalidad, en el que él no podía ver, en el que él era ciego. Y cuando él padeció, o más bien sufrió ese cambio tan drástico, irónicamente, pues otro hombre que era iletrado, que era un pescador, es como si, sin ser despectivo, por supuesto, y con mucho respeto, era una persona de la construcción o una persona no instruida académicamente, le enseñó la palabra de Dios, y él también le tenía miedo al principio porque andaban armados. Entonces era una persona de un carácter poco controlado y demás, y aparte religioso. Es muy peligrosa esa combinación. Dios le hizo un cambio a esta persona y dejó esa vieja actividad de perseguir y matar cristianos, y él mismo se hizo cristiano y él mismo fue perseguido. Tanto para él valió la pena que él dijo, toda mi vida antigua, dinero, posición, economía, academia, conocimiento, todo eso lo doy por basura y me quedo con la suprema sabiduría de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, una persona que no era ignorante aprendió algo distinto, algo diferente, y cambió su mentalidad y cambiaron sus acciones. Y lejos de ser más un perseguidor, fue perseguido por la misma causa que él perseguía, que él seguía, ¿no? A lo mejor nos enredamos un poquito, espero que se entienda. Pero sí hay un cambio, eso es en la Biblia. Ahora, en la práctica de hoy día, en nuestros tiempos actuales, nos ha tocado, amigo Joel, amiga Rebe, pues ver a lo mejor hasta en nuestra propia persona o en primera persona, ver esos cambios reales. Es real, Dios te cambia, Dios te modifica. Dios, algunos dicen, pues es que Dios te lavó, los cristianos te lavaron el cerebro, ¿no? Pues no fueron los cristianos, sí me lavaron el cerebro y todo lo demás, pero pues fue la palabra de Dios, fue Cristo, fue la palabra en sí, y la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada. ¿Qué quiere decir? Que es de doble filo. Quiere decir que no solamente tiene afectación
en tu parte espiritual, sino que también tiene con el otro filo afectación en tu parte física, porque aún te puede sanar, aún te puede señalar en el sentido de exhortarte, oye, corrige esto, oye, cambia esto, deja de hacer tal cosa, tal situación. Y así te va modificando la palabra de Dios conforme tú lo permites. Si tú no lo permites, pues es como el médico que te da la receta, te da la medicina, pero tú no te la tomas. Entonces la culpa no es de Dios, ya sería tu culpa, ¿no? Digo, no estamos ni Claro. para juzgar ni señalar ni mucho menos, pero sí es para comprender esa parte, ¿verdad? Entonces sí hay cambios reales cuando tú te acercas a Dios y la gente sí cambia, no al 100% quizá porque seríamos perfectos, ¿verdad? Pero sí cambia, por supuesto que sí hay cambios y modificaciones importantes en un ser humano. Muy bien, George. Retomando este punto, este tema que estaba hablando Jorge, que de verdad es muy interesante porque es casi increíble pensar que una persona pueda cambiar ese chip que tenían antes de conocer a Cristo. Pero aquí también viene una duda que le surge a la mayoría de la gente y dicen, ok, pues bueno, lo cambia el Señor, ya recibió a Cristo, dice que ya es bueno, que ya se le perdonó el asesinato que cometió, pero ¿y dónde está la justicia para el ser humano que mató? Porque estamos hablando de que también ahí hay parte de la gracia de Dios y es un testimonio, de hecho, ¿no? Todo lo que sucede en ese lapso. Pero te comento esto y les comento esto, George, porque es la realidad que estamos viviendo actualmente. Y mucha gente piensa que es increíble el que Dios cambie a una persona, pero el asesinato queda impune. ¿Realmente queda impune ante los ojos de Dios, según la Escritura? Gracias, Joel. En realidad, ya fue pagado, ¿no? Ya hubo una justicia que se llevó en una cruz. Ya alguien dio su vida por cada uno de nosotros, por ti, por la persona que nos escucha. Ya fue pagado. Esto ya tuvo un precio y fue un precio de sangre. Entonces, sí, aquí en el mundo terrenal podemos decir, no, pues tiene que pagar todavía, etcétera, ¿no? Sí, sí, pero ante Dios tú ya eres justificado. Ante Dios ya estás perdonado. Ante Dios ya hubo un precio, ya se pagó y tú ya fuiste justificado. Está así como, por eso dicen que hacer esto es locura para otros, ¿no? Y ya que lo entiendes, es así de, yo creo que todas las personas cuando entienden y cuando llegan a Cristo lloran, porque saben, porque ya hay un entendimiento en ellos de todo esto hice mal y Claro. tú lo llevaste en tus brazos, en ti, todo el peso de todas las cosas ya las llevó Él y las pagó. Así que tu vida tuvo un precio de sangre. Para aquellos que nos escuchan, tu vida tuvo un precio de sangre. Imagínate qué tan valiosa es tu vida para Dios como para que haya pasado eso. Así que si te sientes que no fui deseado, soy un hijo no deseado, el mundo no me quiere, etcétera, etcétera, quita eso de tu cabeza. Hay que quitar eso. Dios te ama tanto que dio a su hijo, a su único hijo, por ti, por nosotros. Quisiera retomar algo, Joel, que nos estabas comentando. ¿Cómo Claro. sabemos? Mira, una vez que ya también estamos más en comunión con Dios, dice que somos como árboles plantados junto, junto a corrientes de agua, ¿no? Y en este crecimiento que nosotros vamos a empezar o empezamos a disfrutar, a conocer, vamos a ir cambiando cosas, como ya se mencionó, y también vamos a empezar a echar raíces ya que estamos cerca de estas corrientes de agua, y estas raíces van a producir frutos. Estos frutos son los que el Señor nos señala y nos dice, ¿no? ¿Cuáles van a ser los frutos? El amor, la paciencia, la paz, la bondad, la fe, la mansedumbre, el gozo.
todo eso lo vamos a experimentar. Es algo que ahorita es muy común que cuando no perdonamos, pues estamos llenos de ira, de enojo, o sea, todas esas cosas que nos hacen daño, que nada más estás pensando en hacerle el mal a alguien y cosas así, todo eso, llega un momento en que dices, no, esto me hace daño, esto no lo quiero, quiero esto, ¿no? Entonces va cambiando tu forma de pensar y de ver las cosas. Esos son los frutos del espíritu que vas a vivir, que vas a conocer. Entonces, para aquellos que dicen, no, pues yo no necesito de Dios, lo dice Apocalipsis 3:17, dice, si tú piensas que eres rico y que no necesitas nada, híjoles, lo único que te puedo decir es que desafortunadamente eres un desventurado, Correcto. miserable, pobre, ciego y desnudo. No hay otro. Es correcto. Básicamente Gracias, te Joel. estás engañando. Así es. Gracias, Joel. Al contrario, Rebe, para cerrar este tema, lo que les estaba comentando de las personas que piensan que qué padre, ¿no? Que ya Cristo lo perdonó, que ya es un nuevo hombre y el delito que cometió quedó impune. Déjenme decirles lo que dice la Escritura precisamente en Romanos capítulo 12, versículo 19, y dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Entonces, créanme que sí, esa persona cambió, claro que ya tiene gracia, claro que ya es salvo, pero el Señor de alguna manera va a tomar la justicia porque solamente Él es justo para todo este tipo de situaciones. Tal vez en nuestra mentalidad humana no lo podemos entender, no lo podemos captar, pero créanme que el Señor va a tomar justicia sobre el delito que haya cometido esa persona. Chicos, pues la verdad es que es muy interesante el tema, bastante extenso, nos falta mucho por cubrir, pero básicamente pues cubrimos lo que es importante, que es decir, que cuando tienes la gracia de Dios en tu vida también puedes ser una nueva persona. Y si tú que nos estás viendo piensas que no puedes cambiar, piensas que si porque tuviste un problema de drogas, un problema de algún otro índole, cometiste algún delito y piensas que tú ya no vales nada, déjame decirte que como lo dijo Rebe y lo dijo muy certeramente, Cristo pagó por esos pecados que tú cometiste en una cruz y lo pagó a precio de sangre, y eso quiere decir que tu vida es muy valiosa, tu alma para Dios es sumamente valiosa, y créeme que si tú le permites tener ese cambio en tu vida, Él lo va a hacer, pero siempre y cuando tú lo quieras. Si tú no lo quieres, pues Él no va a poder hacer absolutamente nada, porque también tienes algo que se llama libre albedrío. Chicos, muchísimas gracias por estar con nosotros, Rebe, muchísimas gracias. Gracias, Joel. Gracias, George. Al contrario, Rebe, Jorge, muchísimas gracias por estar con nosotros, amigo, una vez más. Muchas gracias, gracias a los dos, Rebe, Joel, pues un gusto y un placer estar con ustedes con temas tan interesantes. Así es, amigos, y no se pierdan nuestro último capítulo de este ciclo, La Gracia Infinita de Dios. Recuerden que, bueno, tenemos un cierre especial para este tema, porque de verdad créanme que la gracia es algo muy importante, y lo dice la Escritura, por gracia sois salvos. Amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden que pueden visitarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Mejor Amigo Conexión, estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Instagram. Búscanos como Mejor Amigo Conexión. También nos encontramos en plataformas de audio como Alexa, estamos en iVoox y estamos en Spotify. Los puedes encontrar también como Mejor Amigo Conexión. Si quieres algún tema, si necesitas consejería, algún motivo de oración, puedes contactarnos en nuestro correo electrónico contacto@maconexion.com.mx. Te lo vuelvo a repetir, contacto@maconexion.com.mx, y por supuesto visita nuestra página de internet www.maconexion.com.mx www.maconexion.com.mx, donde vas a encontrar temas demasiado interesantes. Muchas gracias por estar con nosotros. Se despide de ustedes su amigo y hermano Joel Trejo, deseándoles las más grandes bendiciones. Hasta la próxima.